Sesión del día de hoy prácticamente nos toca lo que es sustentación de proyecto de tesis. Ya básicamente lo que vamos a abarcar el día de hoy es más o menos cómo presentar pues la PPT para sustentar el proyecto de tesis y de repente aclarar algunas preguntas frecuentes que te podrían venir en el tema de la sustentación. Entonces, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? A ver qué me dicen en el chat. Buenas noches, María. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas noches. Bien, vamos a iniciar, vamos a comenzar con el tema de las PPTs frecuentes o cómo deberías presentar tu PPT. Recuerden que, ¿cómo estás, Dina? Muy buenas noches. Recuerden que la PPT pues no tiene que ser muy extensa, ya debe ser lo más corto posible. Igual esto está sujeto nuevamente a los formatos, plantillas que te pudieran facilitar también el asesor o tener también la propia universidad. Ya, si no te exigen, no te dan un formato, pues se entiende que el formato es libre, ¿no? Entonces tú puedes optar por cualquier formato. Pero yo te recomiendo siempre hacer algo bastante sencillo, ya no algo complejo. La idea es que en tu sustentación tú demuestres en todo momento el dominio de tu tema. Eso es lo ideal. Entonces, la primera hoja es obviamente la carátula, la presentación, obviamente, ¿no? El logo de la universidad, tu asesor, tus datos, tu título, ¿no? Entonces, dos datos importantes que deben de ir. De ahí, de ahí, la segunda PPT, pues tiene que ir sí o sí la realidad problemática. Entonces, aquí puedes optar hay muchas maneras. Hay quienes suelen poner bastante texto. Yo no te recomiendo mucho texto. Ya te recomiendo que le coloques menos texto. Puedes colocar la matriz 3P y 3C, sí, lo puedes hacer. Puedes colocar de repente imágenes, también puedes colocar solamente imágenes y al final expresar, describir, explicar lo que está sucediendo en tu problemática con esas imágenes. Puedes presentar incluso los nombres de los autores que has considerado en tu realidad problemática, también para hacer alusión, ¿no? Que de repente a nivel mundial sucedió esto, en el autor tal mencionó tal, tal, tal. También lo puedes hacer. Entonces, hay muchos formatos. ¿Ya? Entonces, trata de hacerlo lo más sencillo posible y lo demás, explícalo. ¿Correcto? Hay que explicar qué consideraste como tu realidad problemática. Explícalo. No te va a demorar tanto también. Recuerden que las sustentaciones, ¿cuánto demoran? Depende mucho de la universidad, pero suelen demorar entre 25 y 45 minutos, ¿no? Aunque otras suelen extenderse a veces un poquito más, pero en promedio es 45 minutos, 30 minutos, ¿ya? Entonces va a depender mucho cómo manejes también tu tiempo. Normalmente hay una ronda de preguntas de 15 minutos, ¿no? Entonces tú tienes que estar bien preparado y tu tiempo manejarlo bien, ¿no? 2, 3 minutos por PPT, yo creo que va a estar bastante bien. De ahí puedes indicar la formulación de tus problemas, ¿ya? Y si son de repente, no sé, 3, 4, 5 dimensiones, colocar todo ese texto en una PPT va a ser mucho, ¿correcto? Va a ser mucho. Entonces, lo correcto es que tú resumas. Para eso, pues, utilizarás algunos organizadores por ahí, ¿no? De texto, como yo lo presento acá, por ejemplo. Yo estoy haciendo de repente un estudio correlacional, entonces no le voy a volver a repetir cuál es la relación entre compromiso y desempeño, cuál es la relación entre dimensión uno y desempeño, cuál es la relación entre dimensión 2 y desempeño. Eso visualmente ya no es atractivo, ¿no? Puede ser mucho texto, vas a llenar de texto todo tu hoja. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo te sugiero que le coloques de esta manera, ¿no? Al final se va a entender, ¿no? Cuál es tu formulación del problema y básicamente cuál es la relación entre mi variable uno y mi variable 2. Además, cuál es la relación entre cada una de las dimensiones del compromiso con el desempeño laboral. Y listo, terminó la formulación de tu problema. No hay más que presentar ahí. De ahí vendrá pues tu justificación. Las justificaciones ya las hemos visto, teórica, práctica, metodológica. Se supone que es un párrafo grande, a veces de entre 6 y 10 a 12 líneas. Acá tú presentas solamente un resumen. No vayas a presentar todo ese texto que has escrito en tu texto, ¿no? Que son 1 o 2 hojas a veces la justificación. Va a ser mucho. Tú pon palabras clave nada más. Teórica, no sé, pues conocimiento, relación de variables, ¿no? Hipótesis
práctica de repente, no sé, ayuda, resuelve problemas, no sé, algo específico, palabras claves, y cuando sustentes, ya te ayudas con esas palabras clave y explicas un poquito más, obviamente, ya explicarás tus 12 líneas de repente cuando sustentes, pero acá no me le vayas a llenar de mucho texto, esa es la recomendación que yo te hago. Luego vienen los objetivos, de igual manera que el problema general y específico, ¿no? Colocarlo todo, hacer mucho, mejor colócale solo la general y el resto lo desglosas pues, por dimensiones, así en un cuadrito o de otra manera o similar al primero y lo colocas. Otros incluso suelen colocar tanto el problema como los objetivos en la misma hoja, no habría ningún problema. Hasta hipótesis lo coloco en la misma hoja, no habría ningún problema, pero trata de resumirlo bien para que se vea un poquito mejor. Hipótesis, de igual manera, ¿no? Lo organizas, haces que se vea mejor, tú ves, ¿no? La mejor manera de organizarlo. Si esto no te parece atractivo, hay muchos otros organizadores. Lo colocas de esa manera. De repente el primero fue mejor, para todos mantienes la misma hilación, pues hipótesis. De ahí, ¿qué debes considerar? Antecedentes. ¿Correcto? Debes considerar, bueno, se recomienda como mínimo dos antecedentes, pues, internacionales y dos antecedentes nacionales. Ya, entonces, aquí tienes, por ejemplo, solamente creo dos, sí, solamente hay dos, un internacional o un nacional. Se supone que deben ser los más importantes, ¿ya? Para que representen lo mejor en tu información, obviamente. ¿Qué vas a colocar de esos antecedentes? Pues su título, su autor, su año, y basta con sus resultados y su conclusión. No le vas a colocar, pues, el objetivo, la metodología, ¿no? ¿Qué instrumentos usó? ¿Cuál fue su población, su muestra? ¿No? De frente. Resultados, o si es posible, de frente su conclusión. Porque eso es lo que no vas a explicar todo nuevamente. Ese informe ya lo tiene el jurado, lo va a leer. Lo ideal es que tú expliques, ¿no? ¿Qué de bueno tiene ese antecedente, pues, ¿no? ¿No? Zamora 2022 hizo este trabajo, llegó a la conclusión de que estas dos variables se relacionaban de manera positiva, por lo cual, pues, obviamente, no sé, un mayor compromiso, los trabajadores se van a desempeñar de mejor manera y esto hace que la empresa tenga éxito, ¿no? Ya, esa es su conclusión, eso le explicas. Igual para lo otro de Pepito, de repente, igualito su conclusión. Nada más. Y lo más importante, al final puedes hacer una discusión entre estos dos, ¿no? Para eh, ver en qué coinciden, pues, ¿no? Un estado de arte puedes hacer ahí. Entonces, eso es lo recomendable. Si quieres solo dos, o si quieres dos, o si incluso estás haciendo local de repente, puedes colocar un internacional, un nacional, un local, o dos si tú quieres. Ya depende de cada uno. Siempre colocar los más importantes, es decir, los que más se relacionan con tu trabajo de investigación. Luego ya viene lo que es definir tus variables, ¿no? Primero su definición, obviamente, por ahí complementas de repente con la importancia, con sus características, ¿no? Son netamente de la variable para entender la variable básicamente, y después, obviamente, también de la variable 2, ¿correcto? Su definición, importancia, características, si es que fuera necesario, si es que lo has contemplado en tu marco teórico, en esa parte. De ahí, obviamente, acá también hay que mencionar qué cosa, dimensiones e indicadores, o incluso solamente dimensiones, para saber cómo se ha desagregado esa variable. Luego, mi capítulo de metodología, un resumen, una sola PPT. Hay muchos que a veces desglosan varias PPTs, ¿no? No hagas mucha PPT, una sola, queda todo bien bonito, bien organizado. Aquí no hay que colocar tampoco texto de más, no hay que explicar en la PPT qué cosa es cuantitativo, qué cosa es básica, qué cosa es transversal, qué es correlacional, no. Qué es población, qué es muestra, qué es un instrumento, no. La teoría, los asesores ya la conocen. Entonces, él ya sabe que es un cuantitativo, él ya sabe que es un cuestionario, ya sabe que es una lista de cotejo, ya sabe que es alfa de Cronbach. Entonces, de nada te va a servir que tú le expliques, pues no, mira, sabes que esto es de frente, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque cuantitativo? Básica, mi diseño es no experimental, transversal, mi nivel correlacional. Y al final ese es un resumen. Todo ello porque obviamente no se está haciendo uso de un análisis estadístico, en donde solamente yo quiero, obviamente, demostrar que dos variables se relacionan entre sí
para seguir ahondando, no sé, pues en el conocimiento de estas variables. Listo, resumes, todo en uno solo. Tampoco vas a ponerte a explicar todo, pues, ¿no? Como yo les digo, los asesores ya conocen. La población también, pues sabes que mi población está conformada por tantos trabajadores, de los cuales yo elegí como muestra a través del muestreo aleatorio simple, haciendo la aplicación de la fórmula, tal, que se quedaba con 258 colaboradores, nada más. Luego lo hice de manera aleatoria y elegí pues 258. Explicarás tu procedimiento que ya hemos visto, ¿no? Y ha habido una sesión específica para ello. Entonces ya hemos visto todo eso que explicamos en el documento de tu tesis, ¿se acuerdan que explicamos ahí muy bonito? Todo eso les pone, bueno, sabes que mi muestra lo hice así, utilicé la calculadora de Datum, utilicé el software, no sé, un software para hacerlo, utilicé la fórmula manual en el Excel, de esa manera lo hice, determiné que la muestra representativa pues era 258, después lo hice aleatorio, elegí, hice un sorteo manual de repente y elegí mis 258 para mi levantamiento o así lo voy a elegir, porque recuerden que estamos en proyecto de tesis, ¿no? Para mi muestreo o para mi muestra final. Mis instrumentos, ¿cuáles fueron? Pues el cuestionario, tienes que explicarle, pues, ¿no? ¿Cuál ha sido tu cuestionario? ¿Cómo es? ¿Cómo lo has hecho? Hay que explicarlo, ¿cómo lo has hecho? El cuestionario es este, de repente está compuesto por preguntas que tienen respuestas ordinales tipo Likert, ¿no? Entonces, no sé, son 10 preguntas para la variable uno, 20 preguntas para la variable 2, ¿no? Está compuesta por tales dimensiones. Bueno, explicas tu instrumento. Correcto, no, no es explicarle qué es el cuestionario, ¿no? Explica tu instrumento, cómo lo has hecho. Si has pasado por validez y si has pasado por confiabilidad, también tienes que explicarlo. ¿Sabes qué? Este es mi instrumento, yo lo he creado. Para ello, obviamente, leí la teoría. He leído muchos libros, muchos artículos, de los cuales todos coincidieron, pues, de repente, el autor Pepito, ¿no? Me dio las dimensiones, del cual conseguí los indicadores. Creé mi instrumento, el cual me tomó, no sé, 2 semanas realizarlo, ¿no? Porque estuve leyendo, incluso, no sé, consultando con algunos docentes, asesores, compañeros, colegas, y luego que lo tuve, pues lo revisé un par de veces más, pasé por mi juicio de expertos, lo cual pues hice por 10 expertos, todos me dijeron que estaba bien, ya no hice V de Aiken porque ya era innecesario, y de frente hice mi confiabilidad, y haciendo de repente alfa de Cronbach, omega de McDonald, no sé, Pearson, ¿no? Obtuve un coeficiente de 0,8, lo cual me indicó que mi instrumento es válido y ya eso va a ser posible que recoja mis datos para mis resultados de repente más adelante cuando continúe con mi tesis, ¿no? Entonces, eso, explicas todo tu procedimiento. Y de ahí, esa es la parte metodológica. También puedes meterle acá lo que son los aspectos éticos, sí, puedes meter también ahí. ¿Ya? Entonces, y finalmente viene lo que es ya tu presupuesto, pues, ¿no? El presupuesto detallado, qué cosas has utilizado. Acá ya le puedes meter tecnicismos si tú quieres, ¿no? Entonces, metes el código de clasificadores, metes, ¿no? Los aportes no monetarios, monetarios, ya tú le puedes meter ahí. Incluso, ya ha habido una sesión de esto en donde hemos visto que tú esto describes, ¿no? ¿Para qué te ha servido cada cosita? Entonces, haces un resumen, bueno, ¿sabes qué? Todas estas cositas lo usé para esto lo usé para esto, para esto. Al final todo esto sí fue muy necesario, me ha ayudado bastante para hacer mi proyecto de investigación. E incluso va a haber algunas cosas que voy a seguir usando para mi tesis final de repente. Y detallarás pues si tú lo estás haciendo toda la financiación o alguien te está ayudando, presupuesto. Y bueno, cronograma a veces no se suele colocar, pero puede ser que lo quieras colocar ahí en tu PPT. Entonces le colocarás cuánto te vas a demorar pues en realizar ese proyecto, que normalmente, como yo les dije, es un año, ¿no? Normalmente es un año. Y según el formato que te pidan también. Algunos piden que tú solo pongas proyecto y tesis, otros te piden que pongas todo el año que te va a demorar hacer la tesis completa. Entonces, hay que priorizar eso también. De ahí, entonces, eso básicamente en la PPT, al final, pues tu agradecimiento. Si te das cuenta, este ejemplo que les acabo de mostrar tiene 13 PPTs. Puede ser un poco largo, hay unas que tienen menos. Entonces, ahorita les voy a mostrar otra. Vamos a ver. Ya hemos visto la uno, vamos a ver la PPT 2. Ahí está, vamos a ver esto de acá, uso compartido, vamos a ver. Acá está. Este es otro modelo. Obviamente al inicio tiene que ir la carátula, de ahí viene el planteamiento del problema, lo que yo les decía,
puedes colocar los autores que has considerado pues para tu contexto internacional, contexto nacional, contexto local, y al final pues tu matriz 3P y 3C, listo, y explicas todo tu problemática, tú ya lo explicas con tus palabras. Formulación del problema, objetivos e hipótesis, mira, lo que yo les decía, todo en uno solo, ¿no? Sin necesidad de hacer mucho texto, todo bien organizado, sencillo. Es agradable a la vista, sí, se entiende también, correcto, se está entendiendo, a diferencia de que le coloques pues todos los textos. Si son 5 hipótesis específicas, va a ser muy largo, ¿sí? Incluso hay quienes hacen, como yo le dije, formulación del problema, una PPT, objetivos, una PPT, hipótesis, una PPT. Todo es repetitivo, mejor lo colocas en uno, más sencillo. Antecedentes. Está, mira, tengo dos antecedentes, si solamente he colocado dos. Entonces, un internacional o un nacional, mira, con las banderitas para ver de qué país es. Título, autores, metodología, sí le coloqué, mira. Es un formato, obviamente. Y los resultados los presenté como tabla nomás, mira. El R de Pearson o el Robert Spearman, nada más. Y con eso expliqué. Ya no puse texto, a diferencia del ejemplo anterior, que sí les dije pónganle la conclusión de texto, ¿no? Entonces acá ya le explico la conclusión, porque se va a entender, mira, variable uno se relaciona con la variable 2. El otro autor también, variable uno se relaciona con la variable 2, incluso con sus dimensiones, y ambos te sirven para tu discusión, obviamente. ¿No? Ahí está. Y además investigué también a Martínez, Príncipe, Colchado, Francisco, Miñope, Guacho, entre otros investigadores, los cuales también han obtenido resultados similares pues a estos dos investigadores, ¿no? Y que van a aportar al momento que yo haga de repente mi investigación. Y si hay alguno que de repente no le sale relación, lo mencionas. ¿Sabes qué? Todos estos se lo pones en rojito al costado de repente, ¿no? Y todos estos coinciden, ¿no? Dicen lo mismo. Sin embargo, Miñope y Guacho, pues ellos sí dijeron que no había una relación. Y al momento que yo he revisado, pues me he dado cuenta de que ellos dos han utilizado una muestra muy pequeña. Ambos tienen muestra 20. Los demás, su muestra es superior a 50. Entonces, una de las explicaciones, ¿no? Se da que puede que no haya habido relación por su tamaño muestral. Por ejemplo, tú analizas, pues, como investigador, ¿no? Porque incluso una pregunta puede ser, si tú dices eso, que no ha habido relación, te puede decir, "Ah, entonces, ¿cómo tú con tu análisis que has realizado, cómo interpretas que no haya habido relación? ¿A qué crees que se deba, no?" Entonces ya tú te preparas, pues, para esas preguntas que son posibles en la etapa de sustentación. ¿Qué más? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bases teóricas, todo en una sola PPT. Mira, variable uno, variable 2, la definición más importante, la teoría es la que te da las dimensiones, el autor base, el autor principal, el autor eje, que ya hemos conversado también, cuáles son sus dimensiones. Ahí lo tienes, te lo está detallando. Metodología, muy similar al ejemplo anterior, todo bien resumido. Tú solamente vas a explicar, ¿correcto? La idea es que tú expliques. No le pongas el texto completo y vas a estar leyendo, no. La idea es que tú expliques. Incluso todo esto ya tú te lo debes saber de memoria. Bueno, yo te pregunto, ¿cuántas preguntas tiene tu instrumento uno? Y le vas a decir 15 cuando en tu informe dice 20. El revisor, ves, "Oh, pero acá tienes 25 preguntas, ¿por qué me estás diciendo 15? Ah, tú no lo has hecho tu trabajo, pues, ¿no? ¿Cómo no vas a saber cuántas preguntas tiene tu instrumento? ¿Cuántas dimensiones tienes? Ah, no sé, tengo 5, en tu informe dice 3. ¿Cuáles son tus dimensiones? Tienes que saber cuáles son tus dimensiones, es básico, ¿no? ¿Cuáles son tus variables? Hasta incluso debes saber de cuáles son tus indicadores también, ¿no? Entonces, tus juicios expertos, ¿cuántos juicios expertos pasaste? Ah, pasé 5, en tu informe hay 3, ¿no? Entonces, todo tiene que tener coherencia, pues, ¿no? Entonces, el asesor al final te hace algunas preguntas por ahí rebuscadas y se va a dar cuenta si tú lo has hecho o no lo has hecho, pues, ¿no? Si puedes sustentar o no tu trabajo de investigación. ¿Qué más? La estratificación de la muestra, si es que has hecho un estratificado, le colocarás ahí, explicarás también. Esto ya lo hemos visto en una clase específica y todo un texto que te explica cómo se ha hecho. Entonces tú lo que debes hacer en tu sustentación no solo es decir, pues sabes que hay 11 para personal centralizado, 24 para planta y oficina, 77 para campo. No, tú explícale cómo lo has hecho, ¿no? Mi muestra es tanto, mi población es tanto, yo lo estratifiqué de esta manera, lo hice así el procedimiento. Entonces, listo, y queda bien, ¿no? Queda bien tu sustentación.
Procedimiento, algunos, como te dije, algunos trabajos lo tienen. Ahí está el procedimiento, todo lo que es el aspecto ético, análisis de datos, ahí está, todo resumido. Y listo, terminó tu sustentación. Y le puedes agregar acá lo que es el tema de tu presupuesto, con una PPT más, ¿no? Nada más, mira, este tiene 6 PPTs, más carátula y agradecimiento, 9 PPTs. Sencillo. Ese es proyecto de tesis. No hay más que... Y al final, pues las preguntas que te haga, obviamente, el jurado, pues hay que estar preparado para esas sustentaciones. Y esto aplica tanto para, obviamente, proyecto de tesis como tesis, bueno, y aplica también para investigaciones, sean pues correlacionales, sean descriptivas, sean causales, ¿no? Para cualquiera, aplica. Este es otro ejemplo. Realidad problemática. Ahí está. La empresa, sus problemas al costado, palabras clave nada más, y tú te desplayas, pues explicas ya con tus palabras, ¿no? ¿Qué cosas has detectado tú? Lo explicas. De ahí tu formulación del problema, igual la misma lógica que hemos visto al inicio, objetivo, la misma lógica si lo quieres hacer separado, hipótesis, la misma lógica si lo quieres hacer separado, antecedentes, mira, otra forma de presentarlo, título, autor, método y al final tus resultados de frente, no hay nada, no hay mucho texto. Y tú te desplayas explicando nada más. Teoría, igualito, tiene sus dos variables, dimensiones. Ya casi, mira, le pongo la operacionalización de la variable, que es algo que de repente le faltaría a los dos formatos anteriores, para que obviamente distingas, porque al otro lado no están los indicadores, si te das cuenta. Entonces, ves cómo se desglosó, cómo se desagregó esa variable, ¿no? Mi variable es esta, tiene su definición conceptual, su operacional, tiene sus dimensiones tales, tiene sus indicadores y tiene su escala de medición tal. Incluso, también podrías ponerle en proyecto de tesis tu instrumento, ¿no? Fácil, puedes ponerle ahí. O acá al costadito las preguntas, al costado de los indicadores, las preguntas que tú has realizado. Entonces depende mucho también tu creatividad para presentar tu trabajo también. Metodología, otro formato que al final es la misma información hecho de otra manera. Procedimientos, aspectos éticos también, ¿no? Ahí lo tenemos. Y listo, prácticamente ahí termina. Este formato tiene 9 PPTs, más carátula de agradecimiento y la despedida o el gracias, pues son 11 PPTs nada más. Entonces, eso con respecto a la PPT, ¿ya? A la PPT. Ojo que estamos hablando de proyecto de tesis, ¿no? Todavía no hemos entrado a la etapa final de tesis, pero aquí les puedo mostrar una PPT que les puede servir pues para tesis, para aquellos que ya están en tesis de repente. O sea, vamos a ver. Para aquellos que están en tesis, la misma PPT que tienen en proyecto de tesis les va a servir, porque es la misma, la primera parte es la misma. Acá por eso que les he puesto lo mismo, antecedente lo mismo, base teórica lo mismo, metodología lo mismo, ya vienen ahora los resultados. Entonces, en el tema de resultados, hay muchas formas de hacerlo, lo sé. Tú ve la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, si estás haciendo un correlacional, todo en una sola PPT, mira, todito. Incluso puse las hipótesis y puse sus resultados. Se asume que si lo hice de manera o con variables ordinales, automáticamente se trabajó con Spearman, o se asume que si trabajé con cuantitativas, se asume que ya no hay normalidad, por eso que usé Spearman, se lo puedo explicar también. Ese es un aspecto técnico de la estadística que más adelante lo conoceremos. Entonces, y ahí lo tengo, mira, todo en una sola PPT. No hay necesidad de que yo haga una PPT para la hipótesis general, una PPT para la hipótesis específica 1, una para la 2, una para la 3, una para la 4, ya son 4 o 5 PPTs. Mucho. Mejor resúmelo, bien bonito. Obviamente esto de repente no te lo da el SPS. Tú genera tu propia tabla, pues, resume toda la información. Va a quedar más bonito. Entonces, así. Esto es inferencial, obviamente. Si tú quieres representar eh,
Si tú quieres representar la estadística descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva, lo puedes hacer también. Pues harás de repente otra PPT, pues, ¿no? Representa la estadística descriptiva para cada variable también. Así es resumido. Si no te alcanza el espacio, pues en dos PPTs lo puedes hacer o en tres PPTs, no hay ningún problema. La cosa es ver bien los resultados. Pero al final en un correlacional, pues lo que interesa es la correlación al fin y al cabo, ¿no? Lo que se demuestra en cada nivel, puedes decirlo textualmente, porque lo sabes también. Tú sabes cómo se comporta cada variable. De ahí, para aquellos que ya lleguen a la etapa de tesis, pues discusión. También, la discusión que se suele hacer normalmente, colocar un montón de texto también. Es válido, puedes hacerlo, no hay problema, con palabras clave lo colocas. O si no, puedes hacer también este formato. Pones discusión, cuál ha sido tu objetivo o cuál ha sido tu hipótesis, ¿ya? La discusión normalmente es a nivel de objetivo, pero hay algunos formatos que te exigen pues a nivel de hipótesis. Entonces tú decides cuál colocas, objetivo o hipótesis, pero debería ser objetivo. Entonces, y al final, lo que hago acá, por ejemplo, yo he colocado en verde, de repente todos los antecedentes que coinciden, ¿no? Que guardan relación. Y al costado, de repente, en azulito, le he colocado las teorías que también coinciden con eso, porque tú tienes bases teóricas, puedes comparar. Y si hubiera alguno que no coincide, pues lo pones en rojito en cualquiera de los dos lados y explicas, ¿sabes qué? En mi trabajo se dio una relación significativa, tal, una relación muy fuerte, coincidió con Martínez, Miñope, Guacho, todos juntos concluyen que sí hay una buena relación en estas variables, etcétera. No coincide con Cabello por estas razones. Además, la teoría me apoya, porque Carlimbo mencionó esto, Mayime también, tal. Y sin necesidad de ponerle mucho texto. Eso va a demostrar que tú conoces tu tema, ¿correcto? Conoces lo que estás hablando. Entonces, si el jurado dice, no me va a creer lo que yo digo, no, porque él va a tener tu informe, pues, ¿no? Se lo puede leer ahí, ¿no? En tu informe de tesis, ahí va a estar, todo lo que tú vas a decir va a estar ahí, solo que tu PPT, tú lo estás resumiendo para que visualmente sea agradable, pues. O si quieres le pones palabras clave, no hay ningún problema. Conclusiones y recomendaciones, también una sola PPT, no hay necesidad de hacerlo separado, ven aquí, se ve todo ordenado, ¿no? Entonces, para tu descriptivo, para tu explicativo, para tu experimental, va a ser muy similar, ya va a ser igualito. Entonces, se va a ver bien. Entonces, eso sería para tesis. Esto, por ejemplo, tiene 8 PPTs, ya 8 PPTs. La carátula y el agradecimiento 10, y por ahí que puedes agregarle alguna matriz, operacionalización, instrumento, etcétera. Máximo te quedará pues entre 12 y 15, ¿no? Ya exagerando, 20 PPTs como máximo, que es lo aceptable pues para una exposición. Si tú llevas 30, 40, 50 PPTs, no te va a alcanzar el tiempo, ya, eso sí, tenlo por seguro que el tiempo no te va a alcanzar para sustentar tantas PPTs, pues. Salvo que sí lo puedas manejar así. Pero sugerencia, sugerencia, en la práctica, lo que te van a pedir son entre 10 y 20 PPTs, no más, ¿correcto? No más. De ahí va a depender mucho de tu creatividad también. Entonces, para terminar, vamos a ver de repente cuáles serían, no sé, algunas preguntas que te pueden hacer en sustentación. Entonces, normalmente, y ojo que todo es en base al desarrollo de tu tema, ¿no? Y en base al desarrollo, cómo has hecho para desarrollar tu tema también. Entonces, normalmente te pueden preguntar cómo has definido tu tema, ¿no? ¿Cómo has definido tu título? ¿Cómo así llegaste a la conclusión, pues, que ese era el título que ibas a hacer, o por qué, o cómo, cuáles fueron los pasos? Ya explicarás cómo lo has hecho, pues, ¿no? Qué métodos has utilizado, etcétera, ¿no? De repente te van a pedir también, lo que sí te van a pedir, pues, es cuál es tu problema de investigación. Explícalo, ¿no? Y no necesariamente así, ¿cuál es tu problema? Porque va a ser repetitivo, ¿no? Te pueden decir cuál es tu problema de investigación y cómo así, pues, impacta o es bueno o para la sociedad de repente, ¿no? Te pueden decir, ¿no? Entonces ya está bien, a ver, ¿cuál es tu problema? Genial, pero ¿cómo así esto, la investigación de tu tema, no sé, pues ayuda pues a la sociedad, ¿no? No sé, ayuda a la sociedad, ayuda a los investigadores, ¿cómo así? Explícame. Ya explicarás, ¿no? Tienes ahí un montón de justificaciones para poder justificar esa pregunta que te pueden hacer.
No necesariamente te va a decir cuál es tu problema y cuál es tu justificación, ¿no? De frente, ¿no? Cómo tu trabajo ayuda a la sociedad, de frente. Otro tema, otra pregunta muy común, es que tiene que ver obviamente con el problema, con el tema del título, ¿no? Eh, ¿Qué de diferencia o qué cosa es diferente en tu trabajo a los demás trabajos ya publicados? Y esto ya lo hemos conversado al inicio de las clases, ¿no? ¿Qué hace diferente a tu tema? ¿O qué hace diferente a tu investigación? Puede que las variables sean las mismas, pero ¿qué cosa lo hace diferente? Yo te puedo decir, mira, la relación de estas dos variables, pues, se ha visto mucho, ¿no? Se ha visto mucho en muchos trabajos, incluso tus compañeros que han expuesto antes que tú también me lo han presentado. Entonces yo quiero saber, pues, ¿qué de nuevo trae lo tuyo? ¿Qué es lo diferente a lo de tu compañero o lo que ya está publicado en internet, que hay cientos de trabajos? Ahorita mismo en mi celular lo estoy googleando y me sale, pues, un montón de trabajos. Entonces tienes que estar preparado para esa consulta también. Ya le hemos aprendido, ya le hemos dicho qué cosas debes de considerar, ¿no? Y esa es una pregunta. Otros te van a preguntar de repente la misma pregunta que te estoy haciendo ahorita, pero te puede decir cuál es el vacío de tu investigación. También es válido, ¿no? También ya lo hemos conversado. Entonces, tienes que estar preparado para ello. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas pueden ser? Mm, a ver, a ver, a ver. Lo que les dije, ¿no? La cantidad de, bueno, cuáles son las dimensiones, tienes que saber cuáles son tus dimensiones, cuáles son tus indicadores, tienes que conocer tu objetivo de investigación, qué es lo que tú quieres hacer, cuál es tu propósito, debes saberlo. Eso con respecto al problema, ¿qué más? Objetivos, antecedentes. Bueno, con respecto a los antecedentes, lo que ya les dije antes, de repente, por ahí, ¿no? ¿En qué se relacionan estos antecedentes a tu objetivo de investigación? De repente, por ahí nace alguna pregunta, ¿te va a ayudar, no te va a ayudar? ¿No? Entonces tú tienes que saber ahí responderle también, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver qué más. ¿Qué otras preguntas? Eso con respecto a esta parte. De ahí, con respecto a las bases teóricas, fácil, ¿no? ¿Cómo así de repente llegaste a la conclusión que esas eran las dimensiones de tu trabajo, ¿no? ¿Por qué tú has dicho que esas son las dimensiones? ¿Cómo lo has hecho? ¿Lo has inventado? ¿Tu profesor te dijo? ¿No? ¿Lo has visto en Google? ¿Lo has visto en un blog? ¿Lo has visto en un video? ¿Tu amigo te dijo? ¿Cómo has hecho tú para saber que esas eran las dimensiones de tu estudio, ¿no? Entonces tú tienes que explicar todo el proceso de desagregación de tu variable, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo revisé mucha teoría, pues al final determiné que mi autor base era tal, 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 y con ello describí mis dimensiones. Además, eso también es apoyado por otros autores, y con esto determiné mis indicadores. Listo, explicas ahí bien bonito, cosa que también ya le hemos visto en sesiones anteriores. Eso con respecto a bases teóricas. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Acá también te puedo decir qué teorías apoyan esa relación de tus variables o el objetivo que estás persiguiendo, ¿no? Eso ya lo hemos visto también, las teorías científicas. Y creo que en el chat me están consultando algo, vamos a ver. José nos dice, ¿qué es una presentación académica? Me dice José, ¿qué más me dice actualmente cuáles son las principales características de las presentaciones académicas? Ya, ¿y qué más me dice? ¿En qué teorías de aprendizaje de argumentación para este proceso de simplificación de contenidos a nivel visual? Ya, a ver, vamos con la primera, me dice. ¿Qué es una presentación académica? Me dice. Bueno, básicamente es, podríamos decir, un documento, una exposición, ¿no? Una exposición, ¿no? Una organización de contenidos, una exposición, podríamos decir, ¿no? Básicamente una presentación, pues es una exposición, ¿no? De tu tema, obviamente, o una defensa de tu tema, o un debate, podríamos decir, de tu tema, pero normalmente sería que es una exposición sobre tu tema, ¿correcto? Que tiene que estar, ¿qué cosa? Obviamente tiene que estar organizada, pues, ¿correcto? Tiene que estar bien organizado. Para eso hemos presentado el orden de nuestras PPTs, ¿correcto? Tiene que estar organizada y tiene que cumplir
con los objetivos de tu investigación y con el objetivo de la sustentación, obviamente. Entonces, básicamente, eso sería, bueno, para mí una presentación académica. Algo, o sea, básicamente es una exposición que tiene que estar acompañado, obviamente, con una PPT en donde esté todo organizado, debidamente organizado, para poder explicarlo, ¿no? La manera más eficaz posible. Entonces, después me dice, ¿cuáles son las principales características, me dice, de las presentaciones académicas, me dice, ¿no? Bueno, básicamente lo que tiene que estar ordenado, tiene que estar claro, obviamente, ordenado, claro sería una de las características, creo yo, ordenado, claro, conciso, breve, correcto, bien estructurado, básicamente, y que cumpla pues con la finalidad de la investigación, como les dije, de la exposición que se quiere lograr. Entonces, eso básicamente. ¿De ahí qué más? ¿Qué más me dice? Por ejemplo, la tercera me dice, ¿en qué teorías de aprendizaje de argumentación para este proceso de simplificación de contenidos a nivel visual? Ya, esta tercera, sí, no te la voy a poder responder, estimado. Ya no sabría decirte qué teoría de argumentación. Ya, los ejemplos que te he pasado, que les estoy pasando ahorita, ya son formatos, o es una reunión, podríamos decir, de visualizaciones de sustentaciones. Lo que hemos hecho, pues, es agrupar todo ello y obtener una PPT algo bastante simplificada, pues, ¿no? Otra característica que sea simple, nada más las PPTs, ¿no? Claro, conciso, simple, ordenado, organizado. Entonces, pero una teoría, si no te la podría dar en este momento, estimado. Salvo que tú conozcas ahí una teoría de simplificación de contenidos, genial, lo puedes compartir. Pero, como yo les dije, la idea de tu PPT es que tú tengas o que sea lo más simple posible, ¿correcto? Menos contenido y que el resto de contenido o lo que vayas a describir, tú les pongas. Eso es lo que queremos, que tú les pongas. No que me salgas a leer la PPT. No, de nada te va a servir que tú salgas y leas toda la PPT, ¿correcto? Tú tienes que explicar. En ese momento recién vas a demostrar el dominio de tu tema. Ya entonces, ¿qué más? Entonces, respondiendo a esas preguntas, continuamos con algunas preguntas de sustentación. A ver, ¿qué más nos pueden preguntar? Con respecto a la metodología, bueno, sí te pueden preguntar, pues, por qué has elegido ese enfoque, ¿no? ¿Por qué has elegido ese tipo? Sí, te pueden preguntar, pero son poco casuales, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es cuantitativo? Ya saben, ¿no? Entonces, tú ya debes saberlo, y si te lo preguntan, no te vas a enredar porque ya lo sabes, sabes la teoría, ya lo hemos visto, ¿no? Si te preguntan por qué es tipo básica y por qué no es aplicada, también, ¿no? Ya hemos visto las diferencias, vas a saber explicarlo. Y recuerden que tú tienes autores, entonces no vas a tener ningún problema. ¿Por qué elegiste un experimental y no un experimental? También, ya sabes la teoría, lo vas a poder explicar. ¿Por qué es correlacional? También, todo es teoría, ¿no? Lo que sí te pueden decir es por qué solamente esa muestra, ¿no? ¿Por qué tu población es tan pequeña? Sí, te pueden sorprender ahí. ¿Por qué tu población es 50? ¿Por qué tu población es 20? La empresa es muy chica. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y si es muy chica, ¿por qué elegiste esa empresa, no? ¿Por qué no elegiste otra que tenga una mayor población? Porque recuerden, una muestra representativa, ¿cuánto debe ser? Ya hemos recomendado 250 como mínimo, ¿no? Sin embargo, siendo flexibles puede ser pues, 80, 100, 110, 150, no habría ningún problema, como muestra. Entonces la población tiene que ser más grande, entonces hay que saber defender. Si ya tienes una población chica, pues simplemente hay que sustentar por qué, ¿no? ¿Por qué tienes una población tan pequeña y por qué tu muestra es más pequeña? Incluso hay preguntas, si tu población es 30, supongamos, ¿por qué tu muestra es 25? ¿Por qué no has trabajado con los 30, no? Si tu población es muy pequeña. Entonces, tienes que ir pues preparado. ¿Por qué no? Porque metodológicamente lo adecuado, ¿cuál sería? Que trabajes con toda la población. Pues, 30 no es un número grande, es pequeño, puedes encuestar a los 30. Entonces, esas preguntas te van a sorprender en sustentación. Tienes que ir preparado ahí.
¿Qué más? ¿Qué otras preguntas metodológicamente hablando? Bueno, ¿cómo has hecho tu instrumento, no? Básicamente, ¿cómo hiciste? Otra pregunta, no sé, ¿cómo, cómo has llegado a la conclusión de que tus instrumentos son buenos para aplicarlos a tu muestra, ¿no? ¿Qué te estoy preguntando ahí? Básicamente tu validez y tu confiabilidad. Si se dan cuenta, yo no te voy a decir, mira, estimado, a ver, ¿has hecho validez, has hecho confiabilidad? No, el jurado tampoco te va a preguntar así. El jurado te va a decir de frente. ¿Cómo si tú sabes, pues, que tu instrumento es bueno, ¿no? ¿Cómo sabes tú que tu instrumento es bueno, mide tus variables, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así te has dado cuenta, ¿no? Entonces, ya básicamente te está preguntando, pues, tu validez y tu confiabilidad y le explicarás. Entonces, son preguntas que al final tú lo sabes, pero te lo pueden decir de diferente manera, nada más. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Con respecto a tu piloto, que saben, ¿cuál es la pregunta del piloto? ¿Cómo has hecho para tu piloto, por ejemplo? ¿A quiénes consideraste para tu piloto? Pregunta clave. Ya saben ustedes, hay tres formas de hacer el piloto. Una que es muy común, una que no se hace, una que es muy común, que se hace en todos los trabajos, pero que es erróneo hacerlo de esa manera. Entonces ya verás tú cómo defiendes, ¿no? Entonces le dirás cómo lo has hecho. Pues lo has hecho con tu misma muestra, lo has hecho con otra población. Entonces ahí tú explicas. Pues ¿sabes qué? Yo lo hice con otra población, tal, 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 ya está. Se supone que también eso va a estar en tu informe, así que no vas a tener ningún problema porque también ya lo hemos conversado. ¿Qué más? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Metodología, resultados. Ya estos resultados, ya obviamente ya esto sería tesis, ya hasta lo anterior es proyecto de tesis. Ya entonces, pero las preguntas frecuentes, pues de repente para resultados, de repente sería, no sé, ¿qué criterios has utilizado para recoger información? ¿Qué pasos estadísticos has seguido de repente? Te va a preguntar, ¿no? ¿Qué pasos estadísticos has seguido? No necesariamente que lo hagas ahí en el SPS, pero debes saber más o menos cómo lo has hecho. Entonces eso lo explicarás, pues, ¿no? Te preguntará de repente si has hecho, no sé, alguna prueba de normalidad o de repente no. Si has usado Shapiro con Boroj, puede que te pregunte por qué Shapiro y por qué no con Boroj. Preguntas técnicas básicamente que tú debes dominar porque tú has hecho tu trabajo. Entonces eso te puede explicar. Te puede preguntar, ¿no? Te puede decir por qué has realizado prueba de hipótesis, ¿no? ¿Por qué de repente fue necesario o no? Recuerden ustedes que si tú trabajas con toda la población, ¿no? Puede que ya no necesites hacer prueba de hipótesis, porque las pruebas de hipótesis son cuando trabajamos con muestras y necesitamos generalizar a toda la población. Entonces, eso también es un detalle, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué usaste Spearman? ¿Por qué usaste Pearson? ¿Por qué usaste Student? Te puede poner en tela de juicio lo que has usado, ¿no? Para eso ustedes tienen el método de análisis de datos, recuerden esa parte teórica. Yo fácilmente te puedo refutar. ¿Por qué has usado Spearman, no? Para tu trabajo de investigación tenías que haber utilizado TAV de Kendall, así, de frente. Entonces tus resultados están mal, te puedo decir yo, de frente, ¿no? El jurado puede ser recontra malo. Mira, estimado, acá yo veo que tus resultados los has hecho con Spearman, ¿no? Pero para tu cuestionario que estás aplicando está V de Kendall, así que tus resultados están mal. Explícame por qué has usado Spearman. Entonces, ya pues, ahí defenderás, ¿no? Saben ya cómo defenderlo ustedes. Hemos visto el método de análisis de datos. Entonces, ahí explicará, sí, ¿no? He utilizado Spearman porque la teoría, según Pepito, Juanito tal, me dice que para mis variables ordinales puedo utilizar Spearman. Como que también pude haber utilizado TAV de Kendall. Defiendes. O si fue cuantitativa, pues la teoría me dijo que tendría que utilizar Spearman siempre y cuando cumpla, pues, o no cumpla con el tema de la normalidad. Por eso he usado Spearman, si no tendría que haber utilizado Pearson. Entonces, eso me lo dijo Pepito, Juanito, tal. Defiendes. Entonces, y eso lo vas a lograr leyendo, bueno, simplemente, si no lees, te pueden agarrar con esas preguntas, ¿no? Por eso te pueden decir, tenías que haber hecho chi cuadrado. Yo me acuerdo ahí una compañera que estuve asesorando,
le hicieron pues esa pregunta, ¿no? Incluso antes que sustente ya le habían dicho, estas posibles preguntas te va a hacer el jurado, o te puede hacer el jurado. Entonces tienes que ir preparado con eso. Entonces, una de esas observaciones, y me acuerdo que fue en su revisión, me acuerdo, porque siempre te revisan antes de sustentación, y le dijo claramente, no, acá no tienes que utilizar Spearman, ¿no? Tienes que utilizar chi cuadrado, le dijo. Así, eso está mal tus resultados, así, clarito, en sus observaciones, ya casi para sustentarlo. Entonces, y obviamente asustada, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Me hizo que es esto, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a sustentar? Entonces yo le digo, tu método de análisis de datos, pues, ¿no? Si eso está vacío, no vas a poder defender tus resultados. Entonces, ¿qué quedaba? Leer nada más para poder sustentar y poder defender el uso de un estadístico. ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden preguntar? ¿Qué más? Y bueno, puede ser de repente, ya si es sustentación final, pues, ¿qué aporta tu investigación o cuáles son tus resultados finales, ¿no? ¿Qué aporta tu investigación? O incluso algún asesor te puede decir de repente, no, tu tema es muy repetitivo, no, no aporta ningún conocimiento de repente, ¿no? Te puede decir, ¿no? No, mira, sabes que tu tema es muy repetitivo, estas dos variables ya se han hecho mucho, tu trabajo de investigación no aporta nada. Fácil, puede ser tan malo así que te puede decir. Entonces tú tienes que ir ya mentalizado, que te pueden decir unas preguntas muy duras, ¿no? Entonces, fácil, tú tienes que justificar, pues. Por has hecho tu trabajo, has seguido todo el procedimiento científico, lo has hecho bien, aleatorio, todo lo que se necesita. Has hecho de repente variables conocidas, pero hacia una población nueva, entonces vas a justificar por ahí por qué tu trabajo es útil. Todos los trabajos aportan algo, tengan presente ello. Entonces, esas son algunas de las posibles preguntas, cuestionamientos que te pueden realizar, les pueden realizar, estimados. No sé si habrá algunas otras consultas ya para terminar esta sesión.